La sesión del día de hoy tiene como tema la práctica número 4, que es uso de los tiristores para manejo de cargas AC. Para esto tenemos un solo circuito que es conocido como el circuito dimmer y que básicamente está constituido por dos elementos de los tiristores, que son el triac, un tiristor de fuerza, y el diac, un tiristor de control. Básicamente la intención de este circuito es controlar la carga y descarga de este capacitor a través de la resistencia R2 y que el voltaje que alcance este capacitor permita que conduzca el diac, que posteriormente permitirá conducir al triac. Entonces, vamos a analizar cómo funcionan estos elementos y cómo funciona el circuito. Primero, el diac, básicamente, el DB3, podríamos decir que es similar a tener dos diodos contrapuestos, tal como está en este símbolo. Básicamente que un diodo puede conducir en un sentido y el otro en el otro sentido. Ideal para el manejo de cargas AC, ya que estas tienen semiciclos positivos y semiciclos negativos. La curva característica de este diac es básicamente la que tenemos aquí a la derecha, en el que podemos observar que para poder conducir, primero debe romperse el voltaje umbral o este voltaje VO que tenemos aquí en el extremo, y a partir de que se supere ese voltaje, conducirá prácticamente como un cortocircuito. Similar al comportamiento del diodo. La diferencia es que para activarse necesita un voltaje elevado. En este caso, en el DB3 es 32 voltios y en el caso, por ejemplo, de un DB4 es 40 voltios para poder conducir. Y esto lo va a poder hacer en los dos semiciclos, como podemos observar, tanto para positivo como para negativo. Ahora, ¿cómo funciona este circuito en total? Cuando el voltaje del capacitor es menor que el voltaje de encendido del diac, el diac y el triac estarían apagados y el voltaje en R1 sería mínimo. O sea, esta resistencia es básicamente nuestra carga. O sea que aquí en R1 sería el V sub 0, por así decirlo. Ahora, mientras que los elementos están apagados, la corriente de R1 es mínima porque a la larga es la misma corriente del capacitor y el capacitor va a empezar a cargar, cargar, cargar hasta alcanzar el voltaje de encendido del diac. Cuando el capacitor alcance el voltaje de encendido, pues básicamente el diac y el triac van a estar encendidos y el voltaje en R1 o V sub 0 va a ser igual al voltaje de la señal sinusoidal. ¿Por qué razón? Porque al comportarse como un corto el triac, básicamente la corriente de la resistencia R1 va a ser máxima solo en este lazo y por lo tanto V sub 0 va a recibir la energía del voltaje alterno. Mientras tanto, el capacitor se estaría descargando a través del diac, como vemos en esta sección. Ahora, la carga de este capacitor no es una carga normal, en realidad es una carga seno exponencial. ¿Por qué? Porque básicamente aquí tenemos la ecuación de la carga del capacitor, 1 menos E elevado a la menos T sobre RC, donde recordemos que la carga del capacitor depende de la resistencia, pero la fuente que alimenta esta carga no es otra que una sinusoidal a 60 Hz. Entonces, es este factor que vemos como 170 seno de 376.99 por el tiempo. Entonces, obviamente, esta es una carga un poco más compleja a la carga típica cuando el voltaje de carga es de C, pero tenemos ya la idea de cuál es su comportamiento. Por ejemplo, aquí tenemos a diferentes valores de resistencia cómo se comportaría la carga del capacitor, como podemos ver a 80K, 250K, a 1 mega ohmio. Entonces, en ese aspecto, básicamente, esta carga del capacitor va a tener que llegar a la intersección, por ejemplo, si hablamos del DB4, de 40 ohmios, 40 voltios, perdón. Entonces, la señal en verde, su intersección con los 40 voltios está justo donde está el punto rojo. Entonces, ese prácticamente sería el tiempo de un disparo. En la señal amarilla, la intersección de los 40 voltios sería aquí, donde está el punto rojo. Ese sería otro ángulo de disparo. En la señal celeste estará por acá, otro ángulo de disparo. Y por ejemplo, nuestras 3 voltajes de 500K, 750 y 1 mega ni siquiera alcanzan el voltaje de encendido, por lo tanto no van a hacer nada. Ahora, vamos a ver cómo se comportan las gráficas ya de forma individual para un solo valor de resistencia, como ejemplo. En este caso tenemos a la señal AC y al voltaje del capacitor. Como vemos va cargando, llega al voltaje, en este caso de encendido del día, que está alrededor de los 40 voltios,
y en ese instante se enciende el DIAC, se enciende el TRIAC y el capacitor empieza su descarga. Y se va a repetir en el semiciclo negativo, como podemos observar. Al tiempo que sucede ese voltaje, que el capacitor iguala al voltaje del DIAC, también sucede este efecto en el voltaje de la resistencia R1, que está aquí en color azul. La resistencia R1, pues su voltaje va a ser mínimo, prácticamente cero, hasta en el instante que el DIAC se activa. Cuando el DIAC se activa también el TRIAC y sucede esto. Entonces, ese efecto lo vamos a ver de ahí en adelante, siempre y cuando no se mueva el tiempo de carga del capacitor. Por otro lado, el TRIAC, en cambio, es lo contrario. Él va a aguantar prácticamente el voltaje AC completo hasta en el instante que se enciende, porque en el instante que se enciende, su comportamiento es como un corto, entonces por eso aquí lo vemos como 0 voltios. Comparando el tiempo de la carga del capacitor y de la forma de la señal de BR1, pues notamos exactamente que es exactamente en el instante que el voltaje del capacitor alcanza el voltaje de encendido del DIAC, es cuando se activa nuestro tiristor y por lo tanto el voltaje de R1 toma esta forma. Y finalmente, teniendo en cuenta que el TRIAC y el voltaje de R1 son complementarios, básicamente los dos juntos forman a nuestra señal AC nuevamente, tal como vemos en este caso. Entonces ese básicamente sería el comportamiento de nuestro circuito. Con ello vamos a analizarlo ahora en la parte del foro. Así que por favor, jóvenes, enciendan sus respectivas cámaras para la parte del foro. Muy bien. Ya sabemos cuál es la temática del foro, que básicamente la idea es que ustedes me digan qué es lo que les pareció más interesante del circuito, si han investigado algo y quieren compartirlo, si tienen dudas particulares con respecto al circuito, funcionamiento y demás, pues este es el momento adecuado para aclararlas, así que vamos empezando, ¿no? Joven Cango. Buenos días. Buenos días. Estaba investigando un poco sobre el comportamiento del DIAC, que tiene un voltaje de activación. Ahí está en el video de la práctica, menciona que es a los 40, pero bueno, ya lo rectificó, dijo que era a los 32 más o menos, el voltaje de activación. Ya, la primera pregunta es, usted mencionó también que el TRIAC y el foco, o sea, la carga son comportamientos complementarios. ¿Por qué ocurre eso? No entendí bien. Básicamente sería similar a que yo tengo dos resistencias conectadas a una fuente, dos resistencias en serie. ¿Ok? Entonces lo que sucede es como un divisor de voltaje. Si yo tengo 10 voltios y por ejemplo una resistencia tiene 3, la otra debe tener 7. Porque la suma de los dos voltajes de las resistencias debe ser igual al de la fuente. ¿Ok? Acá es similar. Básicamente, si nos damos cuenta, solamente la fuente directamente ve a la resistencia R1 y ve al TRIAC. De forma directa. Están como que en su mismo lazo de acción. Entonces, el voltaje que no se entrega a la resistencia R1, pues debe ser soportado en este caso por el TRIAC. Y en el momento de la activación del 1, pues justamente el comportamiento es como inverso, ¿no? Cuando el 1 empieza a conducir, en lo otro prácticamente es como que el voltaje es cero. Pero es que en ese caso, como tal, recordemos que el comportamiento del TRIAC es como un corto. Entonces, si ya es como un corto, su voltaje es prácticamente cero. Y mientras que está como circuito abierto, en cambio está viendo prácticamente todo el voltaje AC en sí. Ese es el efecto de por qué son complementarios. La analogía más sencilla es verlo como que si fueran un par de resistencias conectadas en serie a una fuente. Entonces, la fuente, si la una tiene 4 voltios, la otra resistencia va a tener 6 voltios. En total, los 10 voltios de la fuente. Lo mismo sucede acá. Entonces, si la R1, que es nuestra carga, recibe solo la mitad de la señal AC, entonces pues la otra mitad va a tener que tenerla, es el TRIAC en este caso. ¿Queda más claro, joven Cango? Sí. ¿Alguna otra cosa? Sí, también estaba leyendo que el TRIAC no es recomendable encenderlo directamente con un voltaje de ruptura, ¿verdad? O sea,
Estaba leyendo que se activa con una señal en sí específica que entra por el gate. O sea, leí que no era recomendable así activarlo como si fuera un DIAC. A ver, O si se este, puede activar así. o sea, de que se puede activar, se puede activar, ¿sí? En realidad no hay ningún limitante en eso. Su forma de trabajo lo permite, porque a la larga la activación del TRIAC es a partir de que recibe un voltaje en su compuerta. Ahora, el problema es que cuando se lo hace de forma directa, lo que suele suceder es de que el disparo no va a ser simétrico entre el semiciclo positivo y el semiciclo negativo, porque no hay de por medio un, un elemento que permita como que siempre suceda en el mismo punto. Esa es la función del diagrama en este caso. Por eso justamente, algo que ya mencioné en la presentación, nosotros tenemos dos tipos de tiristores. El tiristor de fuerza, que típicamente es el que maneja la carga y que típicamente tiene una compuerta para controlar su activación, y los tiristores de control, que básicamente son los encargados de limitar o de controlar el tiempo del disparo o generar los disparos. Entonces, de esa manera, se puede básicamente trabajar con estos dos, aunque no es necesario trabajar con los dos siempre. Por ejemplo, yo también puedo obtener los voltajes de disparo o los pulsos de disparo desde cualquier otro tipo de electrónica, a través de otros circuitos, o por ejemplo a través de un sistema digital con un microcontrolador o cosas por el estilo. ¿Okay? ¿Queda más claro, Juan Cango? Sí, ingeniero, gracias. Listo. Joven Vargas. Buen día, ingeniero. Buenos Me días. pareció súper interesante lo del circuito porque se puede cambiar la luminosidad de esta carga, o sea, lo que es un foco. De allí creo que ese circuito se puede utilizar en habitaciones donde se requieren diferentes niveles de luminosidad. Y como pregunta es si en vez de un potenciómetro se puede utilizar diferentes sensores como hemos visto en otras prácticas, sensores de temperatura o quizás un sensor de distancia o de movimiento Sí, para poder... sí podría. Por ejemplo, tengamos en cuenta algo. El circuito dimmer es especializado para regular cargas AC y en especial si la carga AC es resistiva, el circuito dimmer tal cual lo vemos aquí es sumamente útil. Entonces, nosotros ya hemos visto en prácticas anteriores un elemento que es AC y que permite o que genera calor. Es la resistencia eléctrica con la que utilicé para calentar el sensor en la práctica anterior. Esa es una resistencia eléctrica como tal que se conecta directamente a 110 voltios, similar al foco. Entonces, si yo a esa resistencia la conecto a mi circuito dimmer, básicamente lo que yo estaría controlando indirectamente es la temperatura máxima que alcanza dicha resistencia. ¿Ok? Entonces, si yo en lugar del potenciómetro pusiera un termistor, que también ya lo vimos, un sensor de temperatura de tipo resistivo, junto con, en este caso, la resistencia eléctrica, ¿qué es a lo largo de lo que yo podría obtener? Básicamente es un control de temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conforme yo cojo y hago que la temperatura aumente en mi resistencia eléctrica, yo puedo variar el tiempo de carga del capacitor y por lo tanto afectar el ángulo de disparo. Y dependiendo de la lógica del circuito y todo lo demás, lo que yo puedo hacer es que conforme más caliente está, la resistencia sea más grande y por lo tanto el ángulo de disparo se vuelve más lejano y por ende el voltaje en la carga disminuye, lo que en teoría sería que se empiece a enfriar. Y así nuevamente, cuando la resistencia eléctrica ya se enfría lo suficiente, el sensor disminuye su resistencia, vuelve a disminuir el ángulo de disparo y por lo tanto le envío más energía a la resistencia eléctrica, se vuelve a calentar y puedo repetir este ciclo prácticamente que indefinidamente. Puede ser una opción. Entonces, de que se puede, se puede. Sino que tal vez habría que tener otras consideraciones porque, por ejemplo, tendría que buscar otra forma de que no sea a un valor aleatorio, sino que en un valor particular, tal vez con un juego de divisor de resistencias, cosas por el estilo. Similar a lo que hicimos para manejar el transistor con este tipo de sensor. En otras palabras, también podría ser exactamente lo mismo con un foco y con un LDR, que también es un sensor de tipo resistivo. Entonces, basando en ello, nosotros,
Lo siento, jóvenes, tuve un pequeño problema con internet, se me detuvo un rato, pero continuamos. Como les decía, o sea, si yo en cambio utilizo un foco y una LDR, yo puedo tener un funcionamiento similar al que acabo de describir con el sensor de temperatura, ¿sí? Entonces, sí puedo hacerlo. Típicamente los dimmer se utilizan para lo que es manejo de luminosidad en un foco, manejo de temperatura con resistencias eléctricas, por ejemplo, para hornos, y manejo de velocidad de motores AC, pero en este caso solamente para los motores AC más básicos, que básicamente son los que se conocen como máquina universal, que es el motor AC más simple de todos, y que el ejemplo más claro de un motor o máquina universal es, por ejemplo, el motor de la licuadora. Entonces, yo con un circuito dimmer, yo podría manejar la velocidad del motor de la licuadora, pero en cambio, cuando yo manejo un motor, debo tener en cuenta algo. La carga de un motor no es resistiva, más bien es inductiva, porque obviamente tiene bobinas y demás, tal como les he explicado antes, el funcionamiento de un motor DC, similares en el motor AC. Ahora, ¿qué sucede cuando la carga es inductiva? Esto más que todo es un concepto que debió haberse analizado en la materia previa de redes, y que básicamente el inductor y el capacitor a la larga lo que provocan es un desfase del voltaje con su corriente. Por ejemplo, el inductor puede ser que adelante la corriente mientras que el capacitor la atrasa con respecto al voltaje. Entonces, basándonos en ello, para poder utilizar un circuito dimmer con un motor, yo debo agregar un juego adicional de resistencia y capacitor al dimmer para evitar ese adelanto que provoca el inductor. ¿Dónde va este juego adicional de resistencia y capacitor? Pues básicamente conectado desde el capacitor anterior. O sea, del que tenemos en este caso, en lugar de conectar del DIAC directamente, le conectamos otra resistencia, luego otro capacitor y del segundo capacitor conectamos el DIAC. Entonces, de esa forma se compensa este atraso o adelanto de la corriente con respecto al voltaje del inductor y el dimmer va a trabajar sin mayor inconvenientes con una carga inductiva. Obviamente, mientras más grande sea la carga inductiva, o sea, motores de mayor potencia, esto va a tener que tener un cálculo adicional porque también hay que ponerle ciertas protecciones y demás, pero ya es algo para un análisis más profundo, ¿no? Pero la idea es esa. ¿Está claro así, joven Vargas? ¿Alguna otra cosa? No, nada más. Muchas gracias. Listo. Joven León. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Usted mencionó hace un rato que el DIAC puede ser reemplazado por un circuito de microcontroladores y cosas así. Entonces, ¿cuál es el beneficio de usar un DIAC con respecto a un circuito de microcontroladores? Esa es mi pregunta. Ya, le voy a mostrar, por ejemplo, la magnitud de un circuito en la que no utilizo un tiristor de control para disparar el triac. Para que usted mismo me diga cuál sería la diferencia. Déjenme que cargue el archivo primero. El que les estoy mostrando en este caso, joven León, es un circuito para disparar un triac. Aquí lo tenemos a la izquierda, a la derecha, un triac para controlar también un foco, pero a partir de un voltaje DC. Los microcontroladores también son voltaje DC. Así que literalmente estamos hablando de que yo tengo que controlar un elemento AC con voltajes DC. Cada vez que tengo que hacer eso, yo debo hacer que el voltaje AC y el DC estén sincronizados. Con los tiristores de control, el sincronismo es automático. Sucede en cada cruce por cero. Pero cuando ya hablo de DC y AC, que es lo mismo, un microcontrolador o electrónica, como en este caso, se nota la complejidad del circuito, ¿verdad? Entonces esa es la razón. Y en realidad cuando se quiere hacer un control ya con algún otro elemento que no es AC, el circuito es mucho más complejo. Pero de que se puede, se puede. Y en realidad en ciertas aplicaciones es necesario hacerlo así. Por ejemplo, aquí completamente todo este circuito es básicamente el control PID de temperatura, porque yo indirectamente estoy controlando la temperatura que genera el foco.
¿Ok? Entonces, esa es la razón. Pero de que puedo hacerlo, puedo hacerlo. Pero obviamente el circuito es mucho más complejo. ¿Alguna otra cosa, Juan León? No, nada más, ingeniero, gracias. ¿Listo? Señorita Santillán. Buen día, ingeniero. Buenos días. En realidad la pregunta que yo tenía era la que ya contestó previamente, acerca de si necesariamente debían ir siempre juntos el DIAC y el TRIAC, o DIAC y SRC, que creo que también había leído que podía ser un tiristor de fuerza. Esa era mi pregunta inicialmente, y también había investigado acerca de en qué situaciones podía yo usar el circuito dimmer, porque en el momento en que lo estaba viendo en el video me pregunté, o sea, por ejemplo, si uno busca aplicaciones, normalmente lo que sale es que es para regular la intensidad de un foco. Y si bien sí hay situaciones en las que se puede usar, yo no lo veía tan necesario, por así decirlo. Quizás para cuestiones un poco más grandes. Pero de ahí investigando salieron otras utilidades como las que ya mencionó, que era la regulación de la velocidad del motor o en cuestión del control de temperatura. Pero de ahí no tenía más dudas. Era lo que ya había mencionado antes y que ya lo contestó. Sí. En efecto, o sea, como tal, como les dije hace un momento, tenemos dos tipos de tiristores, ¿no? Son los de fuerza. Típicamente el de fuerza siempre tiene una compuerta, porque es básicamente el que se va a encargar de manejar la carga. Y a estos niveles de tiristores ya de por sí trabajamos con voltaje AC. O sea, podemos trabajar con 120 voltios RMS, con 220 RMS, con 460 RMS, dependiendo de la necesidad del circuito. El tiristor puede manejar ese tipo de voltaje sin mayor inconveniente. Obviamente las corrientes también pueden ser algo elevadas. Entonces el tiristor de fuerza básicamente siempre tiene una compuerta para determinar en qué momento lo vamos a dejar que se encienda. El encendido yo lo puedo hacer ya sea con un circuito externo como el que les mostré hace un momento cuando consultó el joven León, lo puedo hacer con un tiristor de control, que básicamente el tiristor de control se conecta directamente a C y básicamente el sincronismo prácticamente está garantizado. Obviamente dependiendo del tipo de tiristor de control, unos es un poco más complejo que otros. Por ejemplo, el DIAC es el más sencillo de todos los tiristores de control, porque literalmente es solo la carga del capacitor y listo. De ahí tenemos el UJT y tenemos el PUC, que pueden generar pulsos para disparar las compuertas de los tiristores de fuerza, pero ya son circuitos un poco más elaborados. ¿Ok? De ahí, de los tiristores de fuerza, tenemos el TRIAC, tenemos el SCR, que es el más básico. En realidad, el TRIAC es básicamente como tener dos SCR contrapuestos, uno en un sentido y el otro en el otro sentido. De ahí tenemos, por ejemplo, el IGBT, tenemos tenemos el GTO, que son tiristores de fuerza que tienen una compuerta para poder controlar esto. Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer esto y que el objetivo a la larga es regular la carga AC en términos generales. ¿Ok? Entonces, la respuesta es, no es necesario que estén los dos presentes, el tiristor de fuerza y el de control. Son complementarios, sí, para, por ejemplo, una aplicación particular, pero no es obligatorio tener ambos, en realidad. E incluso yo puedo probar un tiristor de control sin necesidad de tener un tiristor de fuerza, por ejemplo. Pero obviamente no tiene ninguna aplicación puntual eso, solamente es como para probar el funcionamiento. Y en cambio yo puedo utilizar un tiristor de fuerza sin necesidad de uno de control porque puedo generar pulsos o voltajes de control de otra manera, tal cual el circuito que mostré. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa, señorita Santillán? No, ingeniero, muchas gracias. ¿Listo? Señorita Guamán. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Sí, yo tengo una duda acerca del TRIAC y el DIAC. Leí en el libro que en el DIAC las gráficas del DIAC no tiene como un factor la corriente de mantenimiento. ¿Por qué sucede esto? Ya. Es porque lo de la corriente de mantenimiento, más que todo, están vinculados a los otros dos tiristores de control, que son el UJT y el PUC. Lo que pasa es que el UJT y el PUC básicamente son circuitos oscilatorios. El objetivo del UJT y del PUC es generar solo pulsos, pero yo puedo hacer que sea un pulso único o que sea un tren de pulsos cada cierto tiempo. Entonces, lo de la corriente de mantenimiento es básicamente
es un factor en el que yo determino si la corriente de mi circuito, ya sea con el UJT o con el PUC, está dentro del rango de la corriente de mantenimiento, el circuito oscila. Pulso tras pulso, tras pulso, tras pulso, tras pulso. Si la corriente es mayor a la corriente de mantenimiento, entonces lo que sucede es un solo pulso y se mantiene así hasta el siguiente cruce por cero. Eso es lo que se refiere. En cambio, el DIAC no tiene eso, porque el DIAC en realidad solamente basta con que el voltaje que se le aplica entre sus terminales sea superior a su voltaje de umbral, él permite la conducción de corriente. Entonces, por eso les decía que en el caso de los otros dos tiristores de control, su electrónica es un poco más compleja. ¿Ok? Pero que a la larga el objetivo es el mismo, generar el voltaje que dispara la compuerta del tiristor de fuerza. ¿Le queda más claro, señorita Guamón? Sí, ingeniero, muchas gracias. Listo. Joven Chunga. Bueno, ingeniero. Buenos días. Bueno, me pareció interesante lo que este circuito permite hacer la variación del voltaje que se le entrega a la carga. O sea, otra cosa que me pareció interesante fue ver cómo estas señales se complementan. Ahora, tenías una sola pregunta, pero usted ya la respondió, que era ejemplos de casos de uso, de aplicaciones que se le dan a este circuito, que usted ya mencionó que eran los motores AC universales, los controladores de temperatura, por ejemplo, como el que enseñó antes. Y aparte de eso no tenía ninguna duda. Listo. Joven Caicedo. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, me parece interesante porque yo creo que tengo uno en mi casa, me imagino, que es mi funcionamiento. Yo pensaba que era mucho más simple, pero supongo que por el hecho de tener una corriente AC, hace falta todo esto, pues porque hasta la fecha yo había pensado solo como que un potenciómetro y ya está. Pero no, pues eso sería con una corriente DC. Supongo que es un cambio de metalidad también de la materia pasada. Ahora, lo que no termino de entender muy bien es el DIAC. O sea, yo entiendo que el DIAC, la curva es como que es un diodo, pero como para AC, que permite tanto para un lado como para el otro lado. O sea, es la forma en la que yo lo veo. Pero entonces el DIAC, o sea, hace lo mismo. O sea, permite también, es el que me permite pasar corrientes al DIAC. Así sería, como un... Ya. Sí, no sé. Entiendo la duda. A ver, la analogía correcta sería que el DIAC es como un diodo AC, que es el que permite conducción en un sentido y en el otro sin mayor dificultad. El TRIAC podríamos decirlo que es como un transistor AC. Mejor sería la analogía ahí. Porque recordemos que los transistores, nosotros teníamos la base, en el caso de los VJT teníamos la base para controlar la corriente de colector, y en el caso de los MOSFET teníamos la compuerta para controlar la corriente de drenador. ¿Ok? En este caso, nosotros tenemos la compuerta para controlar es básicamente el disparo del TRIAC. Entonces, la analogía sería básicamente de que podría considerarse al tiristor de fuerza como un transistor AC. Porque recordemos que los transistores que nosotros ya habíamos estudiado previamente solo permiten la conducción en un sentido. Y que por esa razón, en cambio, hay dos tipos de transistores en cada modelo. En los VJT tenemos el NPN, tenemos el PNP. En los MOSFET tenemos el canal N y el canal P. Pero individualmente solo pueden conducir en un sentido. En cambio, el TRIAC, en este caso, puede conducir en ambos sentidos. Ahora, internamente el TRIAC está formado por otros dos tiristores que son los SCR. Y que su nombre es rectificador controlado de silicio. O sea, básicamente un SCR vendría a ser un diodo, pero que tiene un elemento de control. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un diodo nosotros sabemos que conduce cuando hay un voltaje de ánodo a cátodo positivo, ¿correcto? Eso era el funcionamiento del diodo. El SCR, tal como su nombre lo indica, rectificador controlado de silicio, básicamente es un diodo, pero que tiene una compuerta. Eso quiere decir que aparte de tener el voltaje ánodo a cátodo positivo, yo también debo darle una señal de control en la compuerta para que él recién permita la conducción. O sea, deben cumplirse dos condiciones para que él conduzca, que es el voltaje ánodo a cátodo positivo en la dirección del diodo interno y un voltaje en la compuerta para que ahí empiece a conducir. Entonces, el TRIAC lo que hace es hacer uso de esta característica que también era en un solo sentido, pero poniendo dos contrapuestos para poder conducir en ambos sentidos. Básicamente, esa es la idea. Entonces, las analogías correctas serían, el DIAC es un diodo AC y el TRIAC podríamos hacerlo como analogía de que vendría a ser como un transistor AC.
Pero es solo una analogía, ¿no? Porque obviamente el concepto de funcionamiento, las curvas características son completamente diferentes. ¿Queda más claro, joven Caicedo? Sí, ahí sí, cuando ya me mencionó lo de que tiene que tener las dos condiciones de voltaje para como que desde el día para que venga también para acá, ahí sí me quedó mucho más claro, gracias. Listo. Joven Valencia. Buenos días, profe. Buenos días. A ver, yo lo que tenía entendido de este circuito era que se puede controlar la intensidad de un foco, que va a aprovechar cierta parte del voltaje AC que nos manda la fuente. Yo lo que no entendí fue cómo es ese. Yo sé que la intensidad va a bajar y se va a alzar mediante un ángulo. Ese es el ángulo que yo no entendí en el video. Ya. Básicamente es que se habla de ángulo de disparo, pero en realidad es como un tiempo de disparo. En realidad el tiempo de disparo se cuenta desde cada cruce por cero hasta donde se realiza. Y para ello tenemos que tener en cuenta cuál es la frecuencia de la señal. Por ejemplo, nuestras señales AC típicas aquí en el país son a 60 Hz. ¿Ok? Eso implica que cada semiciclo, el positivo y el negativo, cada semiciclo dura 8.33 milisegundos. Entonces, si yo digo que el tiempo de disparo sucede en aproximadamente 4.15 milisegundos, esto se cuenta desde el cruce por cero. ¿Ok? Entonces, desde el cruce por cero hasta donde sucede, yo lo hago el disparo en 4.15 milisegundos. Eso es aproximadamente la mitad. O sea, literalmente, yo solo le estaría entregando a la carga la mitad del voltaje. Ahora, lo del ángulo es simplemente una analogía. ¿Por qué? Porque nosotros decimos que un periodo completo de una señal sinusoidal es básicamente 2pi radianes. Entonces, pi radianes vendría a ser un semiciclo y yo podría decir que 90 grados es equivalente a la mitad de un semiciclo porque 180 es un semiperiodo, mientras que el periodo completo es 360 grados. Por eso es que viene la analogía del ángulo, pero en realidad es un tiempo a la larga, o sea, es solamente eso. ¿Sí? ¿Queda más claro, Juan Valencia? Sí, ya ahora sí, profe, gracias. Listo. Señorita Mena. Buenos días, profesor y compañeros. Bueno, yo otra utilidad que le pude ver al circuito fue como un circuito de protección. Por ejemplo, nosotros en la parte izquierda tenemos como que un circuito, puede ser cualquier circuito, y en el momento en que nosotros le mandamos, digamos, mandamos a corte el triac, literalmente en vez de tener un foco, podemos tener un breque. Entonces, de esa manera protegemos el otro equipo. Por ejemplo, si hay, digamos, un motor que está entrando en conflicto. La otra cuestión es que también para mandar a corte el triac se tiene que mantener el voltaje, el voltaje umbral, ¿verdad? Se tiene que mantener ahí, digamos, entre el potenciómetro y el capacitor hay un nodo. En ese nodo se tiene que mantener ese voltaje para que el triac se mande a corte. Ajá. Y bueno, y sería una gran utilidad del hecho de en vez de poner un foco, o puede ser un foco que avise que hay algo que sucede con el equipo, o puede ser un breque que salte para que el equipo no se dañe. Ahora, bien, también quería preguntarle a usted más o menos, según yo, como usted dijo, el triac es como un transitor, más o menos así. Entonces, en el momento en el que porque hay una parte donde no se va directamente a corte, o sea, no es como que literalmente la máxima intensidad, porque se regula con el potenciómetro. Entonces ahí estaría trabajando en su zona lineal, y cuando ya se va a corte, estaría trabajando en su zona de saturación directo, ¿verdad? Esa. Ya. A ver, con respecto al ejemplo que puso, lo podemos usar para protección, pero la lógica es mucho más compleja en realidad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, normalmente todos los tiristones lo que utilizan es básicamente, mejor dicho, es para la regulación de cuánta potencia le entrego a la carga. Porque a la larga, si yo puedo manipular el voltaje, estaría manipulando indirectamente la corriente y por lo tanto, si manipulo voltaje y corriente, estoy manipulando indirectamente la potencia. La potencia en un foco se ve reflejado en el brillo.
La potencia en una resistencia eléctrica se ve reflejada en la temperatura. La potencia en un motor se ve reflejado en su velocidad. ¿Ok? Entonces, básicamente el objetivo de los tiristores es la regulación, ¿sí?, de la cantidad de energía que mando hacia la carga. Ahora, yo podría usarlo sí como protección, pero hay un ligero problema. Al TRIAC no se lo puede usar, porque el TRIAC en realidad se resetea en cada cruce por cero. En cada cruce por cero. O sea, en cada vez que el semiciclo se termina, él es como que volvió a estar en su inicio. Y en realidad, todos, absolutamente todos los tiristores de fuerza les sucede eso. Entonces, para usarlo como protección, yo tendría que hacer que el circuito en realidad me mande un pulso casi que siempre al final de cada semiciclo, para que la energía que le va a llegar a la carga sea mínima. Y mantener algo como que, digamos, como podría decir, en velocidad mínima, en temperatura mínima, en brillo mínimo, por decirlo así. Entonces, para hacer los circuitos de apertura de emergencia, que es lo que usted me estaba tratando, creo que es lo que ha tratado de expresar, que son justamente los de protecciones eléctricas, es básicamente un circuito que tiene que abrir por completo el flujo de corriente. ¿Cuál es la analogía más cercana de algo que ya hemos visto? Es el relé. El relé sí abre, desconecta por completo el circuito cuando yo lo hago encender o se apaga en su defecto. Entonces, yo puedo controlar, ¿verdad?, el encendido y el apagado del relé con un transistor. Y yo puedo controlar el encendido y el apagado, o lo que vendría a ser la saturación y corte del transistor, con cualquier otra electrónica. Y esa electrónica sí puede ser a través de un sensor, puede ser porque el voltaje es muy alto, porque la temperatura es muy alta, porque la luz es muy alta, cosas por el estilo. Y el relé sí coge y abre el circuito por completo. Esa es prácticamente la misma función que el breaker. El breaker en realidad funciona por temperatura, si no lo sabían. Los breakers no funcionan en sí por corriente. O mejor dicho, se hace o se dimensiona en corriente, pero internamente funciona por temperatura. ¿Por qué? Porque internamente tiene un cable, un conductor, que cuando lo circula la corriente máxima para la que está diseñado, por ejemplo, 30 amperios, ese conductor genera suficientemente calor que hace que internamente el interruptor salte. Por eso se los conoce como protectores termoeléctricos a los breakers. Entonces, esa es la analogía concreta de, por ejemplo, de un circuito de protección, de abrir algo, o mejor dicho, digámoslo así, usted tiene su motor, está funcionando y de repente empieza a salir humo porque se está quemando. El circuito que debería estar controlando eso para que ya no le pase corriente es que debe cortarle la corriente por completo. Entonces, por ejemplo, podría ser un sensor de temperatura pegado al motor que cuando ya siente que está muy caliente, coge y lo abre. Y se apaga y no se va a encender hasta que se enfríe. Es el ejemplo que en su momento puse de, por ejemplo, cómo funcionan las secadoras de cabello. Si las tienen usando mucho tiempo, se apaga y no va a encenderse de nuevo hasta que se enfríe adecuadamente. Y asimismo con diferentes sistemas de protección que hay implementados en diferentes tipos de equipos. Por ejemplo, lo mismo sucede con una aspiradora, con una hidrolavadora, que cuando ya la tienen funcionando mucho tiempo, de repente coge, se apaga y no prende por un rato. Es porque su protección térmica se ha activado y mantiene el circuito abierto hasta que se enfríe nuevamente. Entonces, ahí es donde yo podría utilizarlo como protección, pero más bien los tiristores que estamos viendo en este caso son más bien para regulación. ¿Ok? ¿Queda más claro, señorita Mena? ¿Alguna otra cosa? No, ingeniero, me queda claro. Gracias. Listo. Joven Morán. Buenos días, ingeniero. No, Buenos la días. única duda que yo tenía era de si era necesario utilizar siempre ambos en un mismo circuito, pero ya le respondí diciendo que solo es en aplicaciones y que puede, para modelos simulados, puedo utilizar solo uno de ellos, dependiendo de qué es lo que quiera simular. En efecto. Joven Novoa, ¿tiene claro el funcionamiento del circuito? ¿Tiene dudas de cómo se lo utiliza o algo por el estilo? Buenos días, profesor. Buenos días. Sí, digamos que sí tengo una duda. Ya. Debido a lo de la vacunación, llegué un poco tarde, me uní a la clase un poco tarde. Pensé que sí llegaba, disculpe por eso. Entonces, tengo dos preguntas. La primera es que si va a subir esta clase a alguna plataforma para poder revisarla más adelante.
Sí, como siempre, las subo al final de la semana, las subo al canal de YouTube, donde las van a poder revisar sin ningún inconveniente. Incluso este paralelo justamente lo estoy grabando en este momento. Ok, profe, gracias. Y mi duda era que cuando se dispara el DIAC y el TRIAC también empieza a enviarle energía, en este caso al foco, y siempre pasa por cero. Mi pregunta era que cada vez que eso pase, como que va subiendo el voltaje, va bajando el voltaje, si el foco nunca se apagaba, es debido al capacitor que está conectado al circuito, ¿verdad? O sea, usted me está planteando un escenario en el que por más que tengo un circuito dimmer, el foco nunca llega a estar completamente apagado. ¿Eso es lo que se refiere? Sí. Ya. Básicamente, esa situación pasaría si... creo que tal vez se dieron cuenta. En el circuito que yo implementé en el video, el potenciómetro no estaba solo, estaba en serie con una resistencia. ¿Sí? Que en realidad acá en el circuito que les he mostrado, que les he explicado, no se los he puesto. ¿Por qué razón yo en el circuito físico sí puse una resistencia? Porque si yo llego a mover el potenciómetro, la perilla hasta donde la resistencia sea cero, sería equivalente a tener corriente infinita. Entonces, para evitar eso, normalmente al circuito dimmer, al potenciómetro se le pone una resistencia de por lo menos 1 kiloohmio en serie, cosa que nunca va a llegar a ser resistencia cero. ¿Ok? Ahora, si yo tengo un circuito en el que nunca puedo llegar al ángulo de disparo, en el que el foco literalmente debe estar apagado, o sea, siempre se queda con un mínimo brillo, pero no se apaga. Básicamente, pueden ser dos razones. Una es de que tal vez no esté sincronizado de todo el circuito, que esto se da en cada cruce por cero. El cruce por cero es lo que nos permite sincronizar el circuito como tal. Y cuando ya vea el video con detalle, anteriormente ya había explicado un circuito que en cambio lo controla desde DC, que también necesita este sincronismo. ¿Ok? Cuando el sincronismo no existe, por más que yo regule con el potenciómetro, seguramente yo siempre voy a ver a veces que brilla más, a veces que brilla menos, a veces que no se apaga, a veces que no se quiere ni encender, cosas por el estilo, cuando no existe el sincronismo. Esa es una de las razones. La otra razón sería de que yo dimensioné mal el potenciómetro y tiene un valor muy bajo y por ende no puedo llegar al tiempo donde el DIAC debe coincidir con que el foco se apague, que básicamente sería el tiempo casi máximo del semiciclo. O sea, por ejemplo, el semiciclo dura 8.33 milisegundos. Para que el foco se apague, el disparo debería suceder por arriba de los 7.5 milisegundos. ¿Ok? Eso implica que la resistencia debe ser muy grande, pero si yo puse una resistencia pequeña, un potenciómetro pequeño, tal vez no llegue ni a 4 milisegundos y ya no puedo avanzar más. Entonces siempre va a haber voltaje en la resistencia. O sea, en ese caso sería un mal dimensionamiento del elemento. ¿Me queda más claro, joven Nova? Sí, profe, me queda mucho más claro. Muy bien. Entonces, ahora justamente para complementar ya lo de la explicación de los ángulos de disparo y demás, les voy a mostrar la simulación. ¿Ok? En este caso se las voy a mostrar en ORCAC porque si ustedes intentaron simularlo como parte de su investigación previa para la práctica, se habrán dado cuenta que en ORCAC no está el DIAC, no está el DB3 en sí, pero sí se lo puede instalar desde una librería externa. Entonces, yo en este caso lo tengo instalado y vamos a trabajar con él justamente en esta simulación para poder mostrarles justamente las características que quiero que vean. Entonces, voy a compartir pantalla con el simulador. Entonces, primero, en este caso, como ya les mencioné, en la implementación física, en serie con este potenciómetro R2, yo tenía una resistencia de 1K adicional para evitar que en algún momento esto se vuelva a cero, ¿sí? Lo cual implicaría tener una corriente demasiado elevada.
Entonces, típicamente se le pone, es como quien dice, una limitante a la resistencia para que nunca llegue a cero. Pero en este caso, a nivel de simulación, no la necesito para que lo tengan en cuenta, ¿sí? O para poder explicar el funcionamiento no era necesario. Ahora, en este caso, vamos a ver las formas de onda. Primero, el circuito tal cual lo tenemos aquí. Que es algo que igual ya lo vimos en la diapositiva, pero quiero que lo vean acá en vivo, como quien dice. Entonces, esta demostración básicamente es para un valor del potenciómetro ya particular, ¿sí? En este caso es como que yo ya moví el potenciómetro y está en una posición fija y que en este caso la he coordinado de tal forma que sea prácticamente la mitad del semiciclo. Entonces, como pueden observar, voy a borrar por un momento la que corresponde al triac. Entonces, la señal en rojo es nuestra señal AC. La señal en azul vendría a ser la carga de nuestro capacitor. Justo cuando el capacitor alcanza el voltaje umbral, en este caso que es 40 voltios, él coge y se dispara. En el momento que se dispara el diac, se dispara el triac y el V sub 0 toma la forma que vemos de la señal verde. O sea, desde ese punto empieza a conducir. ¿Ok? Obviamente, el triac en cambio sería literalmente lo contrario, pues. La parte en roja sería el triac y justamente en el disparo se vuelve cero. Que es lo que está originalmente. La voy a borrar y la voy a volver a poner. Y como ven, en este caso voy a borrar la del capacitor. Y netamente tenemos ahí que la del triac junto con la de la resistencia, pues básicamente son el voltaje AC, ¿sí? Que es lo que les decía que es complementario. Ahora, esto de aquí, correcto, la línea amarilla que vemos en la mitad vendría a ser lo que se considera el tiempo del disparo o lo que es lo mismo, el ángulo de disparo. Considerando que todo un periodo son 360 grados, un semiperiodo son 180 grados, entonces este ángulo de disparo es equivalente a que está en aproximadamente 90 grados. ¿Sí? Esa es la analogía del ángulo de disparo. Entonces, por ejemplo, un ángulo de disparo a 160 grados, pues sería por acá atrás. ¿Sí? Un ángulo de disparo, por ejemplo, a 10 grados sería por acá adelante. Y por ende, la energía que se entrega a la carga, que básicamente es la señal en verde, es lo que queda debajo de la curva, ¿sí? Eso es la energía que se entrega a la carga, lo que queda debajo de la curva, verde, ¿ok? Entonces, como tal, esto es, como ya les dije, el voltaje. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, ver la corriente, la corriente tiene exactamente la misma forma. Solamente que ahorita está en sentido contrario por la posición en la que puse la punta de prueba, pero tiene exactamente la misma forma. ¿Se dan cuenta? Ahora, si la carga fuera inductiva, en cambio, esta corriente y ese voltaje estarían desfasados, que es lo que les mencioné hace un rato como tal. Ahora, vamos a ver una segunda simulación para que en cambio noten qué sucede cuando yo varío el ángulo de disparo. En este caso estoy haciendo es una simulación paramétrica para ver, por ejemplo, a 3 valores de potenciómetro diferentes. Cómo eso afecta el comportamiento del circuito. ¿Ok? Entonces esperemos que termine la simulación. Entonces, primero voy a borrar la carga del capacitor y ahí tendríamos la señal AC es completa, ¿correcto? Entonces me voy a quedar solamente con los ángulos de disparo.
Entonces, aquí tenemos 3 diferentes ángulos de disparo para 3 valores de potenciómetro diferentes. Entonces, el azul, pues, es el más a la izquierda, el morado está prácticamente en 90 grados, pues, y el celeste está casi al final, ¿no? Entonces, de las 3 disparos que tenemos aquí, el que entrega menor energía a la carga es el celeste, porque solo la energía que entrega es lo que está debajo de la curva celeste. ¿Sí? La energía que se entrega en la curva rosada es prácticamente toda la curva rosada, incluyendo la celeste. Y la energía que se entrega de la curva azul es toda la curva azul más la rosada más la celeste. O sea, es toda esta área la que se entrega como energía en sí. ¿Ok? Y a su vez, nosotros podemos observar el voltaje del capacitor y que efectivamente el voltaje del capacitor es lo que varía si yo cambio la resistencia. O sea, que básicamente es antes o después, como podemos ver. Con el primer valor de resistencia, la carga del capacitor sucede la señal roja. Con el segundo valor de resistencia, la carga del capacitor sucede en esta señal verde. Y con el tercer valor del potenciómetro, la carga del capacitor sucede en la señal amarilla. ¿Ok? Entonces, básicamente yo variando el potenciómetro, yo puedo hacer que esta carga del capacitor sea más rápida, más lenta y por ende que el ángulo de disparo cambie entre 0 y 180, que es básicamente como se lo calcula. O lo que es lo mismo, entre 0 y 8.33 milisegundos si lo veo como tiempo. ¿Ok? ¿Estamos claros en ese aspecto? ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta referente a esto o al funcionamiento del circuito en sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, básicamente eso sería todo por la sesión del día de hoy. Como este circuito era uno solo para la práctica, y prácticamente les he explicado todo, les he mostrado la simulación, no les voy a poner preguntas para el informe. Entonces, en el informe lo único que tienen que hacer es la detección de errores y las conclusiones, ¿sí? Entonces, recuerden que este informe lo tienen que entregar de aquí en 7 días como máximo y que en 15 días tenemos la práctica número 5. También recuerden, o mejor tengan en cuenta, que ya les subí las calificaciones del primer avance en aula virtual. Si tienen alguna consulta referente a ello, háganla por correo. Me escriben, recuerden que cada vez que me escriban por correo especifiquen la materia y el paralelo para poderles contestar sin ningún inconveniente, o para por lo menos yo ir a verificar en dónde o qué es lo que me están consultando, ¿no? Si es con respecto a notas. Ahora, dentro de una semana prácticamente, los que están en modalidad 2 ya deberían tener implementado en ProtoBoard su circuito. Mucho ojo con ello. Y para los de modalidad 1, pues ya deberían ir avanzando con el diseño completo porque la siguiente presentación ya es prácticamente la presentación total, que ya es casi al final de este semestre. ¿Ok? Entonces, mucho ojo con el proyecto. Ya tienen las retroalimentaciones. Aquellos grupos en los que no les he escrito nada es porque lo que han hecho está en buen camino y van bien y que prácticamente tienen nota perfecta. Aquellos que les he bajado algo de puntos o es porque algo por ahí se escapó, no está considerado y les he especificado qué es como para que lo corrijan. A algunos les he puesto observaciones, aunque tienen la nota completa, tienen la observación como tal para que la corrijan. Y a aquellos que en realidad su circuito no hacían nada, absolutamente nada de lo pedido, pues prácticamente su nota es la mínima, ¿no? Entonces, y se les ha especificado qué es lo que se esperaba obtener ahí. Entonces, mucho ojo con ello, revisen las notas si no las han revisado todavía, y si tienen comentarios son normalmente para que los puedan corregir previo a la siguiente implementación, ¿sí? Recuerden, cualquier consulta a través de correo o incluso a través de los ayudantes por los grupos de WhatsApp respectivos, ¿no? Entonces, eso sería todo por esta semana, jóvenes. Espero que pasen bien. Ingeniero, Dígame, joven Cango. una pregunta. Yo estoy en modalidad 2. Usted dijo que para el siguiente avance es en ProtoBoard, pero ¿hasta qué parte? Prácticamente todo. Prácticamente ya todo. Sí. Para la siguiente semana. En 2 semanas. Y porque hay el mensaje, ¿cómo es? El ayudante envió un mensaje que dijo que para la siguiente semana hay un avance. Claro, es que ese es el avance, pero normalmente es hasta el domingo. O sea, no es durante la clase. Por eso pregunto, hasta ese avance. Sí, eso ya deberían haberlo implementado. Es que en realidad la implementación en ProtoBoard ya deberían haberla empezado hace algún tiempo, no esperar justamente la última semana, ¿sí? Pero en realidad lo que yo les pedí de avance casi es la mayor parte de armarlo, porque les pedí el acondicionamiento. Y la parte del Arduino ya en realidad es una parte simplemente de conectarlo. Entonces la implementación en ProtoBoard es literalmente ya tenerlo armado. ¿Ok?
De ahí ya les daré otras instrucciones una vez que revise ese avance. Y ya les voy a indicar cómo lo van a presentar en realidad. ¿Ok? Entonces, eso les voy a indicar. Entre hoy y mañana ya les mando las indicaciones de cómo lo van a presentar. Porque básicamente les voy a pedir es como un mini video. Nada más. ¿Ok? A aquellos que están en modalidad 2. A los que están en modalidad 1, recuerden que no tienen presentación de segundo avance, pero en realidad su siguiente presentación ya es presentación total. O sea, ya debe todo funcionar según las especificaciones dadas en el proyecto. ¿Ok? En este caso, para los de modalidad 2, si se les hace esta presentación, es para, en esa implementación física, seguramente van a toparse con que, ingeniero, es que yo probé tal cosa en simulador me funcionaba y tal vez en físico no me está funcionando. Entonces tienen el chance de consultar por qué podría ser y se les puede corregir con tiempo. A diferencia de los de modalidad 1, que en realidad ya para su siguiente presentación todo debe funcionar tal cual. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso sería prácticamente todo.